Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. El partido Perú Libre, el mismo que llevó en volandas a Pedro Castillo a la presidencia del Perú hace menos de 3 meses, anunció la semana pasada que no le dará el voto de confianza a su nuevo gabinete. Esta es la primera reacción al cese del primer ministro Guido Bellido, con quien el presidente ya había tenido más de un roce en el pasado. El líder del partido, que se llama Vladimir Cerrón, considera que Castillo ha imprimido a su gobierno, que le está imprimiendo desde hace ya un tiempo a su gobierno, un giro, y esto es literal de Cerrón, un giro al centro-derechismo, y por ahí evidentemente pues no está dispuesto a pasar, más aún Vladimir Cerrón, que se define a sí mismo como marxista-leninista. Castillo, que ganó las elecciones del pasado mes de junio por un margen estrechísimo de solo 3 décimas de punto, tampoco gozaba de mayoría en el Congreso. Antes, su partido ganó las legislativas, que se celebraron en abril, coincidiendo con la primera vuelta de las presidenciales, pero solo obtuvo en estas elecciones, en el Congreso estoy hablando, el 28% de los votos, un total de 37 diputados sobre 130. La debilidad de Perú Libre y la gran atomización del Congreso, en el Congreso peruano hay ahora mismo 10 partidos, está provocando que la formación oficialista se fragmente, creándose banderías más o menos favorables al presidente Castillo. 13 de los 37 congresistas de Perú Libre son maestros de profesión, como el propio Castillo, que es maestro de escuela, y están agrupados en la llamada Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, más conocida por sus siglas FENATE, y se sospecha que, por una serie de movimientos que han hecho estos 13 diputados en las últimas semanas, quieren constituirse como partido político aparte, lo que rompería la mayoría, pequeña, pero mayoría, a fin de cuentas, de Perú Libre en el Congreso. Cerrón así pasaría a contar con solo 24 diputados a sus órdenes, los mismos que tiene Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la cabeza de la oposición, con quien Castillo se batuña en duelo durante la segunda vuelta que se celebró en el mes de junio. De este modo se le van a complicar, o eso parece, muchísimo las cosas, tanto a Castillo, que tendrá que gobernar sobre un polvorín parlamentario, como a sus socios de Perú Libre, que pierden la exigua mayoría de la que disfrutaban. La primera conclusión que podríamos sacar de todo este lío es que de nada han servido las elecciones de este año. Perú sigue siendo ingobernable y la cosa podría ir a peor. Hace 10 días, el 6 de octubre, el presidente del Perú, Pedro Castillo, invitó a su primer ministro, a Guido Bellido, es el presidente del Consejo de Ministros, es como lo llaman allí, aunque para los efectos es un primer ministro, le invitó a marcharse, que forzó su dimisión. Este hombre llevaba en el cargo el mismo tiempo que Pedro Castillo, hace casi nada que tomó posesión, hice un programa en el mes de julio, a finales de julio, sobre este tema, y además en su momento también cubrí las elecciones peruanas, y parecía que venían 100 días de máxima tranquilidad, pero no, en absoluto. Castillo juró su cargo el día 28 y formó gobierno al día siguiente, el día 29 de julio. Estamos hablando de 2 meses y pico, poquísimo tiempo, apenas 80 días, ni siquiera 3 meses, Yo tenía pensado hacer algo sobre Castillo a los primeros 100 días, pero claro, ya me lo había preparado para el mes de noviembre, pero la cosa se ha vuelto tan loca en Perú en las últimas 2-3 semanas que podría suceder que no llegue a los 100 días. Es una posibilidad real que le pongan un proceso, un juicio de vacancia de estos, un impeachment peruano, y lo quiten de ahí antes de que alcance los 100 días. Es una posibilidad, hoy por hoy remota, pero por poder podría suceder. La política peruana es siempre endemoniada. Yo siempre que traigo aquí temas peruanos es porque ha habido un follón monumental ahí en Lima y andan todos peleándose con todos. Pero con Castillo parece ser que lo está haciendo aún más. Lo fue con Kuczynski, lo fue con Vizcarra, lo fue hasta con Sagasti, que estaba ahí un poco, el anterior presidente, que estaba de hombre calentando la silla, de hombre temporal, hasta que llegase el presidente electo. Y lo está haciendo también, ya digo, incluso más, y sobre todo más rápido, con Castillo. Que ni los preceptivos 100 días se ha tomado para encarar su primera crisis de gobierno. Yo más o menos sospechaba que la iba a tener el año próximo, en 2022, pero no ha llegado. No ha llegado a 2022 y ya está metido en problemas. De hecho, la primera crisis de su gabinete estalló a solo 3 semanas de asumir el
cargo. El día 17 de agosto, un tipo llamado Héctor Béjar, que había sido nombrado ministro de Exteriores, pues el día 29 de julio, no había pasado 3 semanas justo, no llevaba nada en el cargo, apenas había conseguido conocer a sus colaboradores más directos en el ministerio. Pues nada, ese día Héctor Béjar dimitió después de que la oposición le echase en cara unas declaraciones que el propio Béjar había hecho el año pasado, eso sí, en las que aseguraba que Sendero Luminoso había sido un invento de la CIA. Aparte de eso, también había declarado en otro momento que el terrorismo en Perú, que fue tremendamente dañino y sanguinario durante las décadas de los 80 y los 90, pues nada, que había sido cosa del ejército, de la Marina concretamente. Por supuesto eran calentones sin ningún tipo de prueba, pero en fin, este hombre que había llegado, ya digo, a ministro de Exteriores, pues lo había firmado, y no estamos hablando de algo que dijese en 1987, sino en el año 2020. Bien, de un ministro se puede prescindir, incluso en los primeros días de gobierno. A Pedro Sánchez en España, cuando llegó al gobierno en 2018, también tuvo que prescindir de un ministro que había sacado en aquel gobierno bonito que tuvo al principio. No sé si recordaréis, por lo menos los españoles, recordaréis a Máxim Huerta, este periodista televisivo tan popular que tuvo que irse, pues no sé si fue una semana o 2 semanas, no llegó, creo que fue algo así como una semana después de tomar posesión, porque le sacaron unas historias un poco feas. Después de todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 3 años, pues la verdad es que Máxim Huerta se fue por nada. Pero bueno, que un gobierno puede perfectamente, un presidente de gobierno, un primer ministro puede perfectamente aguantar que se le vaya un ministro la primera semana, incluso el segundo día después de nombrarle, si hay una incompatibilidad que no había visto al principio. Y además hasta puede venderse bien desde el punto de vista propagandístico. Puede decirse, aquí no vamos a pasar ni una, y efectivamente esto ha sido así que lo largamos. La fruta podrida es mejor sacarla de la cesta cuanto antes. Pero claro, un primer ministro es otra cosa. Que se te vaya un ministro que ni siquiera todavía ha podido empezar a ministrear, o administrar, mejor dicho, administrar sería el verbo exacto. Se puede pasar, pero un primer ministro ya estás hablando del que manda. Si tienes que despedirle menos de 80 días después de haberle nombrado, pues lo que estás diciendo es que la cosa anda francamente mal y necesitas enderezar el rumbo de la nave nada más haber salido de puerto. Habría que preguntarse por qué ha tardado tan poco tiempo el gobierno de Pedro Castillo en hacer aguas. Esta es la realidad, porque es que 80 días no es nada. Probablemente porque nunca creyó que llegaría a ser presidente este hombre. Y para su sorpresa, se encontró en junio, con que podía ganar la segunda vuelta, y la ganó. Y a pesar de que hubo unas semanas de disputas en el recuento, la ganó y se convirtió en presidente. Y a partir de ahí empezó a improvisar. Pero no se lo esperaba cuando alguien pues llega muy lejos sin que esté siquiera preparado para llegar tan lejos. El resultado han sido lo que tenemos delante: 2 meses y medio de cambios continuos, de rectificaciones, de escándalos. La izquierda de su partido es muy extremista, el propio Castillo también lo es. De haber ganado las elecciones, no lo sé, con un 75, un 80% de los votos, la segunda vuelta quiero decir, pues sería otra cosa. Se puede ser tan extremista y se pueden decir ciertas barbaridades porque prácticamente todo el país te está apoyando. Pero es que, caray, las ganó con nada, con un 50,1%. Es decir, que si nos atenemos a los resultados electorales del pasado mes de junio, tiene a medio Perú en contra. Pero eso no obstó para que confeccionasen, o mejor dicho, le confeccionasen, porque en este caso sí que se lo confeccionaron, un gobierno muy radical, un gobierno muy ideológico, muy escoradísimo a la izquierda. El propio Bellido lo era, y lo sigue siendo, lo que pasa es que ahora ya está fuera del gobierno. Bellido defendía abiertamente a los terroristas de Sendero Luminoso, es homófobo, es misógino, y luego, para colmo, y en un país tan sensibilizado como la corrupción esto es importante, para colmo, en agosto, el mes pasado, hace 2 meses, la Fiscalía le imputó por un presunto delito de lavado de dinero para su partido, para Perú Libre. Bien, Bellido estaba ahí no porque formalmente le puso a Pedro Castillo, pero estaba ahí por deseo explícito de Vladimir Cerrón, que, aprovechándose de la falta de experiencia de Castillo, de cierta ingenuidad, por no decir bastante ingenuidad que tenían, ingenuidad en sentido estricto del término. No, a veces confundimos ingenuo con bueno, no necesariamente un ingenuo tiene que ser bueno. Bien, en este caso era pura ingenuidad la primera vez que este hombre no llega al poder, que tenía un cargo público y necesitaba a alguien que supiese de estas cosas, un operador político que pudiese ponerle las fichas en su sitio, y ese fue Vladimir Cerrón. Pues bien, este hombre llevaba
3 meses haciendo y deshaciendo a su antojo. Ferrones, he hablado de él en alguna ocasión aquí en La Contra. Ferrones, aparte de un radical de izquierda muy significado, bueno, él mismo, como os decía antes, se autodefine como marxista-leninista. Es un tipo que lleva años peleándose con la justicia por casos de corrupción. En 2019, de hecho, fue condenado e inhabilitado para cargo público por un caso de corrupción en la provincia de Junín. Es una provincia de la que fue gobernador varios años el propio Cerrón, en 2 tandas, una a principios de la década pasada y otra ya en 2019. Bien, como Cerrón no se pudo siquiera presentar a las elecciones, pues estaba inhabilitado, y tampoco podía ser ministro porque está inhabilitado, lo que está haciendo es utilizar a su gente del partido para copar el gobierno de Castillo. Bellido era uno de ellos, una de estas personas de la clientela propia que le pertenece a Vladimir Cerrón. Total, que su renuncia ha traído, como no podía ser de otra manera, una crisis de gobierno mayúscula. Un total de 7 nuevos integrantes del gobierno acaban de jurar su cargo para sustituir a Bellido y a otros 6, no sé cómo llamarlos, cerronistas, sí, me parece que es la mejor palabra porque pertenecen a esa clientela de la que os hablaba antes. La sustituta de Bellido, es decir, el primer ministro ha tenido que ser sustituido, es una mujer, es una abogada de Cajamarca llamada Mirta Vázquez, que entró en política el año pasado. De nuevo estamos ante un perfil nuevo que irrumpe de golpe en la política peruana. Antes de eso, esta mujer, Mirta Vázquez, se dedicaba a defender organizaciones campesinas, un poco ONGs y cosas de estas. Vamos, una mujer de perfil mucho más bajo del que tenía Bellido y por supuesto Cerrón. De hecho, el perfil de Mirta Vázquez es parecido al del propio Castillo, al que ahora no podrá hacerle sombra, como si le estaba haciendo Bellido, o mejor dicho, como le estaba haciendo el jefe de Bellido, es decir, Vladimir Cerrón. Todas estas miserias políticas podrían pasar e incluso entrar dentro de lo normal, más tratándose de Perú, si Castillo llevase en el poder 2 o 3 años. Es decir, estuviésemos, en lugar de en 2021, estuviésemos en 2024. Bueno, pues los gobiernos todos, sin excepción, se desgastan incluso dentro de un año, a finales del año 2022. Pero caray, es que llevan exactamente 82 días en el poder. No ha llegado no ya a los 90, no lleva ni 3 meses, no ha llegado ni a los 100. En este tiempo, ninguno de los problemas del país no se ha solucionado, eso por descontado, pero es que no ha empezado ni siquiera a abordarse. Perú está y sigue abrasado por la corrupción y por la agitación política. Los problemas que las elecciones venían a ponerle punto final no se han resuelto. Hasta el momento lo que tenemos pues es a un corrupto condenado en firme, como Vladimir Cerrón, desestabilizando al gobierno desde dentro. Las cosas no solo no han mejorado, sino que han empeorado en todos los ámbitos. La economía está peor que nunca. El sol, por ejemplo, el sol es la divisa peruana, sigue en su desplome frente al dólar. Va poquito a poquito, pero perdiendo valor. A principios de este mes se superó una barrera psicológica de 4 soles por dólar. Hace un año estaba a 3 y poco. La inversión extranjera, entre tanto, se ha reducido al mínimo por temor a la inseguridad jurídica que ha creado Pedro Castillo. Nadie quiere invertir $1, $1 en Perú porque temen, con razón además, que les expropien o que les cambie la regulación caprichosamente. Entre tanto, en el frente pandémico, pues Perú sigue a la cabeza del mundo en muertos por millón de habitantes. Son ya 200.000 las personas que han fallecido víctimas de la COVID-19 en Perú, y aunque ha quedado lejos la ola brutal que asoló el país en abril y que os comenté aquí en su momento, la vacunación avanza con desesperante lentitud. Solo el 43% de los peruanos han recibido las 2 dosis de la vacuna, frente al 50% de los brasileños o al 75% de los chilenos. Estos problemas, llamémoslos económico-pandémicos o pandémico-económicos, a Castillo ni le van ni le vienen, a pesar de que cabalgó sobre la crisis económica y sobre la pandemia durante la campaña. Fueron sus 2 grandes temas, al margen de los asuntillos ideológicos que colocaba a su electorado más fiel, que les decía que había que redistribuir la riqueza y acabar con la República del Perú tal y como la conocemos y hacer una constituyente. Pero lo que transmitió a todos los peruanos, especialmente en la segunda vuelta, era que había que acabar con este orden de cosas, que la economía se tenía que recuperar, que la pandemia tenía que acabar y que Perú merecía un gobierno distinto. Bien, pues ahora mismo estos 2 problemas los está ignorando.
No creo que tanto por deseo expreso de hacerlo, como porque la cantidad de jaleo que tiene dentro de su propio gobierno no le permite centrarse en otra cosa. Bien, pues ahora se ha encontrado con los dos problemas de golpe. El mes pasado, Castillo, en el mes de septiembre, mediados de septiembre, creo recordar, se viajó hasta Estados Unidos y se dirigió al Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Este consejo, como la propia OEA, está en Washington. Trató allí de calmar a los temores que su gobierno ha creado en el mercado y quiere que los inversores vuelvan, porque los inversores, algunos se han ido, otros están pensando en irse, y los que tenían planeado ir para Perú, pues se les han quitado las ganas de repente, sobre todo a partir del mes de abril, cuando ya se podía ver que había una posibilidad de que las elecciones las ganase Pedro Castillo. La inversión se ha secado. Pero claro, no se fía nadie, a pesar de que llegó con muy buenas maneras hasta Washington DC con la idea de que vuelvan los inversores, porque el presidente dice una cosa u otra en función del auditorio, o él dice una cosa y a su gobierno dice la otra. La inversión extranjera en Perú se concentra en el sector minero. Perú es esencialmente un país minero. El 60% de las exportaciones peruanas viene de ahí. Solo el cobre, un mineral, representa el 25% de las exportaciones del Perú, y el oro representa el 15%, es decir, solo con dos minerales, el oro y el cobre, ya tenemos el 40% de las exportaciones de todo Perú. Bien, pues ahí es donde, en el sector minero, es donde más miedo ha metido su gobierno. No ha sido en el de las frutas tropicales, no, en el minero, es decir, en el sector que más aporta al PIB y a las exportaciones, la primera fuente de divisas del país. Así que quiere asegurar esta inversión al tiempo que promete nacionalizar el sector un día sí y al siguiente que no lo nacionalizará. Pero claro, no lo nacionalizará, pero le aplicarán reformas drásticas sin especificar, por supuesto, cuáles serán. En Washington insistió Castillo en que no son comunistas, a pesar de que el propio Castillo lo había dicho en alguna ocasión, pero bueno, y su gobierno no digamos, y que no han llegado ni mucho menos para expropiar a nadie, que son gente de fiar. Un gobierno reformista pedía que los empresarios fuesen allá a Perú a crear riqueza, porque su intención es que Perú progrese y avance y atraiga capital. Es un discurso sin duda tranquilizador. Es posible que, una vez olvidadas las locuras y los delirios propias de toda campaña electoral, pues ahora aterrizado sobre el gobierno y sus sinsabores, pues vea que efectivamente que Perú necesita esas divisas y necesita esas empresas extranjeras que extraigan minerales como el cobre o como el oro o como el gas natural, que también tiene buenas reservas Perú. Pero claro, mientras Castillo decía eso en Washington, su primer ministro, en aquel entonces todavía lo era, Guido Bello, decía lo contrario en Lima. Y no era ya palabrería de campaña, que luego se lleva el viento y nadie se acuerda de ella. Mientras el presidente se encontraba en la Organización de Estados Americanos, suplicando a los inversores que vayan a Perú, lo que hacía Guido Bello era tuitear una amenaza de intervenir Camisea. Camisea es un yacimiento inmenso de gas natural que está en el departamento de Cuzco. Camisea lo explota actualmente un consorcio internacional al que Bellido advirtió de palabra, y mediante un tuit, ya digo, es decir, esto ha quedado escrito para la historia, pues les advirtió que iban a renegociar la redistribución de beneficios. A ver, no es la primera vez que salía con eso. Esto de que las mineras se llevan mucho dinero y que tienen que dar más de lo que dan es una cantinela bastante vieja en Perú. Bueno, el propio Castillo era de los que decían de muy malas maneras a las empresas mineras que o asumían mayores impuestos o incrementaban las regalías o se enfrentarían directas si estaban abocadas a la nacionalización, que no había término intermedio, pero que las cosas no se iban a quedar como estaban. Y no les dibujaba un escenario esperanzador, sino un escenario en el que o os vamos a crujir a impuestos y a regalías o os vamos a nacionalizar. Así que la cosa no invitaba, desde luego, dicho por el propio presidente, o el que iba a ganar las elecciones, que iba a ser presidente poco antes. No invitaba, desde luego, a planificar inversiones de cientos de millones de dólares en Perú. Bien, este inoportuno tuit de Bellido vino a poner de manifiesto, estamos hablando ya de, pues eso, no sé si fue el 18 o 19 de septiembre, vino a poner de manifiesto el caos, el extremismo y las luchas internas entre facciones dentro del propio partido. Bueno, viene a poner de manifiesto también la absoluta incompetencia que viene caracterizando la presidencia breve, por lo demás, de Pedro Castillo, que además de breve es inestable,
porque ganó por la mínima, 50,1% de los votos, y su ventaja de diputados en el Congreso, como os comentaba antes, es minúscula, es muy pequeña. Su partido, como os decía, Perú Libre, tiene solo 37 escaños en un Congreso de 130. El Congreso, por lo demás, está dominado por partidos conservadores de oposición, muchos de ellos hostiles de manera visceral hacia el nuevo gobierno. Vamos, que está en una posición francamente delicada, más aún en Perú, donde los presidentes pueden ser acusados sin una causa clara y desposeídos del cargo. Tal y como vimos en noviembre del año pasado, no hay que irse tan lejos, cuando el Congreso acabó con Martín Vizcarra. Lo del hacer procesos de destitución en Perú es ya casi un deporte nacional. Es algo así, pues como el fútbol australiano. En Australia lo hacen de manera regular. Castillo quizá pensó que a él no le iba a tocar, pero es muy probable que le termine tocando. El tuit de Bellido además se escribió a espaldas del presidente, ni siquiera lo habían coordinado la acción de, bueno, vamos a tener una palabra en Washington y otra en Lima para que nuestra base electoral esté contenta. No. Y esto terminó por convertirse, como es lógico, en un escándalo político que la prensa limeña, que es muy aficionada a los escándalos políticos, aprovechó al máximo. La realidad es que cualquier intento de tomar el control de Camisea en contra de los deseos del consorcio que lo explotan, llevaría al CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y depende directamente del Banco Mundial. Pues bien, llevaría al CIADI a ordenar al Perú que abone una indemnización millonaria, en el caso de que quisiesen cambiar algo, no digamos ya si se lo quieren quedar. El consorcio exporta actualmente la mayor parte del gas natural que extrae de ese yacimiento. Básicamente lo exportan a Extremo Oriente, a países como China o Corea del Sur. Pues bien, le han obligado a que el 20% del gas extraído dentro de Perú vaya al propio Perú. Pero claro, este consorcio no puede hacerlo, no porque no quiera. Realmente al consorcio le da igual vender el gas en Lima que venderlo en Tokio. Pero es que no hay dónde quemarlo, ni el modo de distribuirlo. En 20 años que lleva en explotación, no se ha construido la infraestructura necesaria para que en Perú se consuma ese gas. No se han hecho gasoductos, ni conducciones urbanas, tampoco plantas regasificadoras, estaciones de compresión, estaciones de regulación, centros de transporte y un larguísimo etcétera que tiene un sistema gasístico. Vamos, que el gas está ahí bajo tierra, se puede extraer, pero no tienen cómo suministrarlo en los domicilios de Lima de forma masiva. Para que el gas llegue hasta el infiernillo de nuestra cocina o hasta nuestra caldera para encender la calefacción, hace falta un sistema tremendamente complejo. Bien, eso mismo es lo que falta en Perú. Le pueden decir que vas a destinar el 20% al consumo peruano, pero ¿cómo hago llegar este gas a los peruanos? De la misma manera que si sacan también petróleo. Perú es un país riquísimo en este aspecto. No hubiese gasolineras o no suficientes gasolineras, pues bien, no serviría de nada crear una ley que luego no se puede aplicar. Bien, pues al problema este de Camisea se le ha sumado un escándalo con el ministro de Trabajo de Castillo, que se llama Iber Maraví, que aparte de simpatizante de Sendero Luminoso, son todos unos piezas. En su momento llegó a fabricar bombas para los terroristas. Maraví negó rotundamente la acusación, pero la verdad es que a pocos, más allá de los propios diputados de Perú Libre, le convencieron mucho las explicaciones cuando fue interrogado por el Congreso. Caray, una cosa es haber simpatizado de joven con Sendero Luminoso y otra cosa distinta es haber fabricado bombas. En este caso, por mucho que haya prescrito el delito, que no sé ni siquiera si ha prescrito, estamos hablando de una cosa muy seria, no desde luego, no es un historial para ser ministro. Así que nada, Maraví, que estaba contra las cuerdas, ofreció su dimisión, pero Castillo se negó a aceptarla. Bien, un mes más tarde, esto fue a finales de agosto, pues un mes más tarde ha sido el propio Castillo quien se lo ha quitado de en medio sin avisar. Mientras tanto, la prensa ha publicado una serie de mensajes de un grupo de WhatsApp del ala izquierda de Perú Libre en el que se criticaba el supuesto abandono por parte del gobierno de sus principios revolucionarios de toda la épica. En un mensaje, Bellido pedía la dimisión de Óscar Maurtúa, que es el ministro de Exteriores, que sucedió a Béjar. Maurtúa es un tipo moderado en comparación con sus compañeros. De hecho, ya fue ministro de Exteriores con Alejandro Toledo hace ya como 15 años. Este hombre, Maurtúa, es diplomático de carrera, habla varios idiomas, un tío refinado, de buenas formas, ha sido de hecho embajador en varios países, entre ellos algunos importantes como Canadá. A Maurtúa le parece que Venezuela es una dictadura y así lo dijo en público. Y claro, eso no era del agrado de Bellido, que envió este mensaje en pleno Consejo de Ministros cuando Maurtúa se encontraba sentado a solo unos metros de él.
Los escándalos sucesivos, si os estoy espigando unos cuantos, han puesto de relieve la incapacidad completa de Castillo, un tipo desconocido hasta una huelga de maestros allá por 2017, y antes de eso nadie sabía quién era, y por descontado nunca había ocupado un cargo público. Está completamente sobrepasado por las circunstancias. Evita hablar en público, no da ruedas de prensa y no concede entrevistas desde que tomó posesión del cargo hace ya casi 3 meses. Por lo visto, tampoco dice nada durante las reuniones con los ministros, seguramente porque nada tenga que decir. La presidencia simplemente le viene demasiado grande. Según una encuesta reciente, 6 de cada 10 peruanos, el 60%, vamos, piensa que carece de liderazgo. Su inesperada victoria la atribuyen en buena medida al desprecio de los peruanos por el establishment limeño y a la aversión que muchos peruanos tienen por Keiko Fujimori, que fue su rival en la segunda vuelta. En este punto podríamos pensar que lo peor ya ha pasado y que es imposible que tantas desdichas en tan poco tiempo se le vuelvan a acumular. Pero son muchos en Perú los que creen que lo de estos 2 meses y medio no ha sido más que el aperitivo de algo mucho peor que está por venir. Todos los escenarios están abiertos, incluyendo, como os decía antes, el de destituir al presidente en los próximos meses. Si un viajero del tiempo, pongamos del año 2000 o del año 2010, no nos estamos yendo muy lejos, viniese hasta nuestros días, lo primero que le llamaría la atención es la cantidad de vehículos eléctricos que hay circulando por nuestras calles. Eso se ha debido a que cada vez hay más modelos en oferta a un precio asequible. Uno de ellos es el nuevo Citroën EC4, un vehículo 100% eléctrico y por lo tanto 100% sin complicaciones. Ni siquiera la habitual complicación de los eléctricos, que es la falta de autonomía. Con el Citroën EC4 podrás recorrer hasta 350 kilómetros con una sola carga. La otra complicación de los eléctricos, el tiempo de carga, tampoco viene de serie con el EC4. Cuenta con recarga rápida, 30 minutos enchufado y estás listo para seguir por la carretera. Limpio, rápido y sencillo, como podéis ver. Claro que quizá aún no estés preparado para electrificarte al 100% y prefieras uno híbrido. En ese caso, el Citroën C5 Aircross Hybrid enchufable tiene lo mejor de ambos mundos. Un potente y fiable motor de gasolina y una batería que te permite recorrer 55 kilómetros en modo eléctrico. Algo así es ideal para hacer los trayectos cortos del día a día. Cuando llegues a casa o a la oficina lo dejas cargando y si tienes que hacer un viaje más largo, las vacaciones por ejemplo, el motor de gasolina ampliará esa autonomía hasta tu destino. Aparte de estos dos, del EC4 y del C5 Aircross híbrido, los ingenieros de Citroën, que son tipos extremadamente habilidosos, han creado un coche pequeño, casi de bolsillo, 100% eléctrico, biplaza, perfecto para andar por ciudad y entrar en zonas de bajas emisiones como Madrid Central y aparcar en muy poco espacio. Este vehículo tan peculiar se llama Citroën Ami. Bien, acércate por tu concesionario de Citroën, el más cercano que tengas, y hay muchísimos por toda España para verlos en persona, o descúbrelos ya mismo en www.citroen.es. Os anticipo ya que os van a encantar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Diego, que nos habla de los documentos un tanto comprometedores que el Pollo Carvajal, el exdirector de la inteligencia venezolana, está entregando a la Audiencia Nacional. Hola Fernando, en primer lugar, gracias por tu programa y nada, quería hablar del tema que ha salido en la prensa estos días, pero que tampoco ha tenido mucha relevancia, y es la aportación de documentación que está haciendo el conocido como Pollo Carvajal para evitar su extradición, documentación relativa a la Fundación CEPS, que es una fundación donde a lo largo, en 2014, 2013, estaba pues la cúpula de lo que actualmente es el Partido Podemos. Gente muy ligada a la Facultad de Ciencias Políticas. Estamos hablando pues de Pablo Iglesias, Bertringe, Monedero, Carolina Descansa, etcétera, etcétera. Hay algunos que están, otros no están, otros estaban, pero tuvieron que apartarse porque ya tuvieron algunos problemas en su momento con Hacienda. Pero bueno, ahora está aportando documentación este señor, que no sé hasta qué punto se podrá probar, y que apuntan pues a pago desde Venezuela a esta organización y después la creación del partido para
tener uno, para que siguiese unos intereses de Venezuela en España, unas políticas pues más mejores para lo que puede ser Venezuela y demás. Puede parecer o sonar tópico, pero es lo que es. Igual que si podemos decir Podemos, Venezuela, Irán, Corea del Norte, el dinero en aquel momento venía de donde venía. Hispan TV hacía el programa y es una cadena que, bueno, pues es Irán para el mundo hispano. Entonces, no sé, en aquellos momentos creo que conocías un poco a esta gente y pues no sé si veías algo extraño o si crees que esto actualmente tiene algún tipo de connotación salida a raíz de todos estos papeles interesados, por otra parte, que está entregando el pollo al juez español. Así que nada, Fernando, que muchas gracias por tu programa. Es muy interesante, aporta otro punto de vista y apunta el foco hacia otros sitios sobre la actualidad y nada, pues que me gusta mucho escucharte cada noche. Un saludo. Todo lo que está entregando el pollo Carvajal a la audiencia está subyúdice. Es decir, que lo que sabemos son filtraciones que han pasado a la prensa, pero no hemos visto esos documentos. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro, y esto es importante, hay que comprobar que lo que dice es cierto, porque no deja de ser una confesión de parte. Lo último que sabemos es que dijo el otro día, hice de hecho una a la contra, en este sábado desde Valencia hablando del tema, dijo que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. Bien, es posible, pero se trata de una confesión nada más. Tiene que aportar pruebas, o esas pruebas tienen que encontrarse aparte. En cualquier proceso judicial, lo primero que tenemos que observar es la presunción de inocencia. Lo que dice el pollo Carvajal es una simple hipótesis de trabajo, es una acusación, caray. Evidentemente bien fundada, porque este hombre fue el jefe de la inteligencia venezolana y algo de esto sabrá. Luego hay indicios de apoyo a esa hipótesis, como el hecho de que Piedad Córdoba, una ex senadora colombiana afín al chavismo, lo dijese hace año y medio, o que qué sé yo, hablando ya del tema de CEPS y la fundación esta tan cercana a Podemos, pues que las relaciones entre el núcleo fundador de Podemos y el régimen chavista pues eran muy fluidas, pero eso vamos, eso está en vídeo, no, eso es público y notorio, pero vamos, eso no constituye una prueba de cargo, hacen falta más, bastantes más para que esas acusaciones se sustancien en una condena. Respecto a lo que me preguntas de si yo vi algo raro cuando iba a La Tuerca o a Fort Apache, la verdad es que no, más allá de que especialmente al principio aquello se hacía de forma muy artesanal, bueno, y también de que eran muy radicales, pero vamos, esto último cuando fui allí por primera vez ya lo sabía. Bien, seguimos con Miquel de Guipúzcoa, que nos habla de la caída de Facebook. Hola, Fernando. En primer lugar, me gustaría agradecerle por la labor informativa que hace, así como por la paciencia que tuvo en la Feria del Libro hablando con cada uno de los contraescuchas. Soy de Guipúzcoa, era la primera vez que iba a la Feria del Libro de Madrid y fue un honor poder charlar con usted. Al hilo de la caída mundial de Facebook que tanto revuelo provocó, quería compartir con usted y con el resto de contraescuchas una serie de hechos vividos en primera persona que, por la normalidad con la que a veces la población las asume, en contraposición con el escándalo que supuso la caída de la empresa de Zuckerberg, debería quedar en evidencia, aunque a alguno le duela, que las empresas privadas que persisten son mucho más eficientes que la administración pública. Aunque mi trabajo actual y habitual sea el de docente, he llegado a trabajar cubriendo una baja en Osakidetza, esto es, el Servicio Vasco de Salud. Aquí, la caída del servidor es algo que no sorprende. Por lo menos no sorprende cuando son caídas de 1 o 2 horas. He visto caídas de 4 o 5 horas, aunque he de decir que de tal envergadura en menor medida. Para hacernos a la idea de lo que esto supone, si el servidor no funciona, el software usado no funciona, por lo que no se pueden dar citas, no se pueden recetar medicamentos a través de la tarjeta de salud, y el médico no puede acceder a tu historial, por poner unos ejemplos. Lo curioso de esta incapacidad de reacción por parte de los centros de salud cuando no se dispone del servicio de red es ver que en realidad los avances informáticos poco importan en otros aspectos, aunque la no adaptación implica hacer uso de recursos y personal innecesarios. Aún hay personal sanitario que genera los volantes a mano,
lo que implica un trabajo extra tanto por su parte como por parte del personal administrativo. Por otro lado, el personal sanitario imprime volantes que se entregan en la administración para que, a su vez, aquí se escaneen para después enviar por email al hospital de referencia. Por ejemplo, para las PCR en el caso del COVID, citas en especialidades, pruebas concretas. Hay ecógrafos carísimos que registran la imagen directamente en el historial del paciente, pero se imprimen las imágenes para después escanearlas y así a mano incorporarlas en el historial. Hay documentos que se generan en el centro de salud, se imprimen y se envían a otros centros de salud u hospital de la misma red por correo ordinario. Con las bajas laborales se intentó desde la Seguridad Social informatizar esto para todas las empresas para que así el empleado no tuviera que venir a recoger la baja y presentarla después en su empresa en papel. Esto se fomentó, pero lejos de predicar con el ejemplo, las bajas del propio personal de la administración se tenían que enviar en papel por correo. La cantidad de documentos que se generan haciendo uso del servidor para luego imprimirlos y escanearlos para enviarlos por correo, aunque parezca absurdo, es algo surrealista. Como vemos, esta forma de actuar por parte de la administración es casi una duplicidad en sí misma, ya que actúa a la vez de forma analógica y de forma digital para absolutamente todo. Cuando funciona la red, mal, porque la duplicidad necesaria hace que todo sea más lento y costoso para el ciudadano que paga impuestos. Cuando no funciona, también mal, porque esa parte digital se hace necesaria, aunque en última instancia el resultado sea analógico. Con esto quiero decir que por 6 horas de caída de una empresa privada en un margen de tiempo amplísimo, nos llevamos las manos a la cabeza, aunque, como bien titulaste la contracrónica, Facebook es quien lo usa. Esto le costó una pérdida enorme en bolsa, y si esta caída es repetitiva o alargada en el tiempo, hace que sus clientes, como ya lo hicieron, se marchen a otro proveedor de servicios. Pero los servicios de la administración pública de contratación y pago obligatorios dejan de funcionar para, por ejemplo, coger una cita o ser atendido con tu historial delante y no pasa nada, aun no pudiendo mover el dinero que en él inviertes a una organización más eficaz. Naturalmente, Miquel, que hablo con todos y cada uno de los contraescuchas. Eso desespera al librero y al editor porque la cola se alarga, pero ya que han esperado tanto, pues no puedo hacer menos. Además, me gusta mucho hablar con quienes escuchéis el programa y cambiar impresiones con vosotros. Este programa, lo he dicho muchas veces y lo repetiré siempre, es su audiencia. Sin vosotros no sería ni mejor ni peor, simplemente es que no existiría. Bien, en cuanto a lo que comentas de los fallos en los organismos públicos, los fallos informáticos, en fin, no hay más que recordar lo que pasó en el SEPE, el Servicio de Empleo del Estado, hace unos meses, o los 1000 problemas que uno se encuentra en las páginas web de instituciones públicas o empresas públicas. Renfe, por ejemplo, que nos cuesta una fortuna cada año, no consigue desarrollar una web en condiciones, y llevan así años. No ya como la de una línea aérea, no ya como la de Iberia o Ryanair, no. Algo que se parezca, que se acerque a la de una línea aérea. En el último retoque que le dieron a la página de Renfe hace unos meses, lo que sucedió es que los precios de golpe subieron, y eso que su intención era que bajasen. Entre tanto, pues los de WeGo están vendiendo los Madrid-Barcelona creo que a 19 euros en una página sencilla, limpia, ligera, bien hecha y rápida. Con Renfe tenemos alternativa, al menos en la línea de Barcelona. Bueno, yo próximo entrará competencia la de Sevilla y la de Valencia, pero con el SEPE no hay competencia posible. El Estado simplemente no tiene los incentivos adecuados para mejorar el servicio. Suelen ir sobrados de plantilla y esa misma plantilla está muy descompensada. Esto cualquiera que trabaje en la administración lo sabe. No están los profesionales asignados donde deberían y les faltan los perfiles más necesarios. Pero claro, a ver quién le pone el collar a eso. Bien, seguimos con Carlos, que ha ido a ver el documental España, de la primera globalización, y esto es lo que nos cuenta. Ayer, viernes 15 de octubre, asistí al estreno del documental España, la primera globalización, y fui con una amiga que podríamos etiquetar como persona de izquierdas. Ella no conocía de la existencia del documental, yo sí que lo conocía porque lo he apoyado modestamente y me apetecía mucho ir a verlo. Entonces, cuando terminó la película, buena parte del público asistente aplaudió. Y mi amiga se quedó bastante perpleja por esta reacción, porque
lo que comentaba es que el documental, la idea que transmitía es que España había sido estupendísima de la muerte. Y que, claro, esta idea de que éramos estupendos de la muerte porque habíamos violado menos, habíamos matado menos, nos habíamos mezclado más y habíamos construido un mayor número de universidades, bien, podría ser así, pero a fin de cuentas nadie nos había llamado a ir a aquel territorio, nadie nos había llamado a ocupar aquel nuevo territorio y por supuesto nadie nos había dicho que tendríamos que imponerles a los pueblos indígenas que allí habitaban nuestra religión, nuestro idioma, nuestros usos y nuestras costumbres. Estos pueblos que allí vivían pues podrían tener sus problemas, podrían estar guerreando entre ellos, pero que básicamente nuestra presencia allí era innecesaria porque ellos habrían evolucionado hacia unos determinados usos y costumbres, habrían evolucionado de una manera determinada, pero que no nos habían llamado para ocupar aquel territorio. Entonces esto pues fue motivo de una acalorada hasta cierto punto discusión. Ella comentaba que si había existido Fray Bartolomé de las Casas protestando y quejándose por el trato que se les daba a los pueblos indígenas, era porque los españoles no se habían comportado de una manera tan estupenda como se quería transmitir en el documental. Sí que es verdad, yo no lo recuerdo, creo que no aparecía mencionada en ningún momento la figura de Fray Bartolomé de las Casas, corrígeme si me equivoco. Pero bueno, seguramente esto sea porque esa figura, Bartolomé de las Casas, ya ha sido explotada, más que explotada por los sustentadores de la leyenda negra. Entonces, bueno, pues que ella de lo que se quejaba es que el documental le había parecido ciertamente sectario, es decir, le faltaba cierto equilibrio, un equilibrio tendente a decir, bueno, sí, hemos hecho cosas buenas, las cartas de navegación, en fin, todas estas cosas muy estupendas y muy maravillosas que la gran mayoría de las personas no conocen, pero también hay que reconocer ese mantra de que hay que pedir perdón por algo que se hizo hace 500 años. Entonces, bueno, me gustaría un poco conocer tu opinión respecto a todo esto, porque sí que es verdad que no llegamos a un punto de encuentro. Yo defendía las posturas un poco que se transmitían en el documental y ella estaba bastante reacia a querer reconocer nada de esto, porque el que nos comparemos en números con otros pueblos colonizadores y bueno, pues que nuestros números sean inferiores en cuanto a muertes, asesinatos, violaciones y demás catástrofes, pues que eso no restaba un ápice al asunto de que bueno, que nosotros habíamos llegado allí y habíamos ocupado los territorios. Entonces, bueno, quería conocer un poco tu opinión. Así que nada, muchas gracias por los programas, muchas gracias por la atención y nada, a cuidarse mucho, campeón. Un saludo. Supongo que la conversación la mantuvisteis en castellano, que es una lengua que deriva directamente del latín, un idioma que nos trajeron los romanos. Es decir, hablamos como los romanos, como unos invasores. No sé si tu amiga se preocupa también por la invasión romana. Nadie les llamó aquí, pero oye, vinieron y hoy hablamos castellano y hasta nos vestimos como los romanos. Mira, tu amiga está haciendo una valoración moral de sucesos históricos acontecidos hace 500 años. No sé, como si hubieran pasado hace 5, como si la conquista de México hubiese sido no en 1521, sino en 2015. Y no, así no se puede mirar la historia, porque de lo contrario concluiríamos que todo lo anterior a nosotros, que presuntamente somos perfectos, pues todo lo anterior ha estado equivocado. La historia es estudiar el pasado con la intención de comprenderlo. Eso nos ayuda a comprender también el presente. Bien, para eso sirve el conocimiento de la historia. Para lo que no debe de servir nunca es para aprovecharlo como arma política, que es lo que se hace habitualmente. Cuando tu amiga te habló de Fray Bartolomé de las Casas, lo que estaba demostrando es básicamente desconocimiento, porque aplanó todo el proceso a los primeros años de la conquista, es decir, a la primera mitad del siglo XVI, que es lo que pudo ver con sus propios ojos de las Casas, especialmente en las Antillas, durante la conquista de la Española y de Cuba. De las Casas denunció airadamente las prácticas de los encomenderos en América, y fue escuchado por el propio rey, que le recibió en persona en Valladolid en 1540. El emperador, Carlos V. A raíz de aquella entrevista,
El emperador rey de España, Carlos I, llamó al Consejo de Indias y se convocó la Junta de Valladolid, de la que saldrían las leyes nuevas, que acabaron con las encomiendas, entre otras cosas. De las Casas escribió en esa misma época su brevísima relación de la destrucción de las Indias. A ver, no solo nadie prohibió su publicación, sino que iba dedicada al príncipe Felipe, que heredaría la corona años más tarde. De las Casas no estaba contra la presencia de los españoles en América. Al contrario, estaba convencido de que la labor de España ya era justa y necesaria. Se quejaba primero de los abusos de los encomenderos y luego, cuando ya había regresado a España, porque él murió en España, desarrolló sus tesis expuestas en la controversia de Valladolid, en la que negaba los justos títulos de conquista, es decir, las bulas de Alejandro VI. Pero es que eso ya lo había hecho Francisco de Vitoria en Salamanca unos años antes. Luego, respecto a la evangelización, él era sacerdote, no lo olvides, consideraba que era necesaria. Vamos, era sacerdote, lógicamente, ¿cómo no va a pensar eso? Es decir, consideraba que los indios tenían ese derecho y por lo tanto había que estar allí para satisfacerlo. Por lo demás, de las Casas, como te he dicho, murió tranquilamente en España, en Madrid, cuando Felipe II ya había trasladado la corte aquí. Le enterraron, de hecho, en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, que era, y creo que sigue siendo, la preferida de las 6 basílicas que hay en Madrid, pues la preferida de los reyes. Como ves, el asunto no es tan plano como lo ve tu amiga, que se ha traído que lo ha aplanado todo. Se ha traído a nuestro tiempo a Bartolomé de las Casas y lo ha disfrazado, pues, o lo ve ella misma, como una cruza entre guerrillero de Chiapas, bueno, el propio Bartolomé de las Casas fue obispo de Chiapas, pues eso, una cruza entre guerrillero y cooperante de una ONG. Y no fue así. Bartolomé de las Casas fue un sacerdote de su época que pasó a las Indias siendo muy joven y que escuchó con atención las prédicas de los dominicos reformados que la corona envió a América, 1510. Especialmente Antonio de Montesinos, que denunciaba las prácticas de los encomenderos. Vamos, que no fue ni el primero ni el único. En eso vendría a demostrar que la conquista española en América tuvo su pepito grillo moral que forzó a modificaciones legales continuamente. Nada de eso se vio en las Molucas con los holandeses o en la India con los británicos. No existe una brevísima relación de la destrucción de las islas de las Especias por la simple razón de que la Compañía de las Indias Orientales holandesa hubiese ejecutado en el acto a quien hubiera osado escribir algo así. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de las malas relaciones entre Polonia y Bruselas. Que los políticos representan al pueblo y que sus intereses son los generales son dos estupideces sencillamente imposibles que se han establecido como verdades indiscutibles sobre las que basar la democracia. Los políticos polacos se representan a sí mismos y sus intereses son perfectamente particulares. Y a los políticos de Bruselas les sucede exactamente lo mismo. Que los políticos polacos ordenen la vida de los polacos ya es un drama, y que los políticos de Bruselas ordenen la vida de los polacos es un drama esperpéntico. Como el tinglado está así montado, todos tienen que hacer equilibrios entre la realidad de sus intereses, el esperpento y no tirar el tenderete al suelo. Entre mercachifles y habiendo impuestos que repartir, un acuerdo será inevitable. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, lunes 18 de octubre, así que os emplazo a que regreséis por aquí mañana.